Hola chicos y bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos entonces de diseño de aplicaciones. En este caso ya esta parte del diseño de aplicaciones lo estaremos trabajando desde la parte gráfica. Para ello entonces tendrán ya habilitado esta nueva pestaña de Virtual Savannah. Dentro de la pestaña de diseño de las apps o diseño en apps van a encontrar entonces los diferentes recursos que van a necesitar para lo que sería el desarrollo de las tareas y lo que sería esta temática. Con lo primero que vamos a arrancar es con esta primera lectura que van a ser las tendencias de diseño gráfico 2017. En este momento dice 2017, se siguen implementando igual, estas siguieron vigentes en el 2018 y hoy en día, que sería el 2019, todavía no han generado mayores cambios. Lo único es que algunas no se han podido desarrollar como se esperaban o no han tenido la proyección desde ese año a lo que ha pasado en este momento. Las vamos a ir viendo una por una para luego hablar entonces de algunas herramientas que les van a servir para trabajar lo que es el look and feel y por último lo que sería la parte de las fuentes tipográficas. Basado en este tema de las fuentes tipográficas, ustedes van a tener una tarea que acá pues ya está escrita. Cada uno debe crear un archivo de PowerPoint con 3 imágenes relacionándolas con el mundo de las apps y me deben determinar qué tipo de fuente utilizan. Deben encontrar un ejemplo para cada tipo de fuente tipográfica. Es decir, aquí hay un ejemplo, si es palo seco, si es caligráfica o si es romana. En este caso entonces tengo Spotify y Spotify pues sería una de tipo palo seco. Entonces van a buscar entonces logos, aplicaciones que nos puedan entonces mostrar el tipo de fuente de los que hablaremos más adelante. Vamos entonces a empezar con la parte de las tendencias gráficas. Entonces simplemente pues hacen clic y van a tener el mismo contenido que yo les voy a explicar acá. Lo primero que vemos cuando hablamos entonces de tendencias gráficas para el diseño de aplicaciones móviles es que nos empiezan a hablar que el diseño web cada vez se convierte más para el diseño móvil o incluso viceversa. ¿Esto a qué se debe? Resulta que desde lo que hablamos en el primer corte, cuando hablamos de tipos de aplicaciones, vemos que existen pues las aplicaciones híbridas, las nativas y las tipo web. Las tipo web cada vez se posicionan más en el mercado porque pues tienen un costo más bajo a la hora de desarrollarlas y también pues porque se puede volver un diseño adaptativo y también responsive. Cuando hablamos de diseño adaptativo es que se puede ver en diferentes pantallas y cuando hablamos de la parte responsive es que los menús y demás interacciones que vamos a tener funcionen de la misma manera o funcionen muy bien tanto en el celular como en una tablet como en un computador, en cualquier tipo de pantalla. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta parte del diseño web? Cuando estamos diseñando una página web, entonces en este momento, como cada vez se desarrollan más aplicaciones tipo web, lo que se espera es que entonces ese tipo de diseño web se pueda adaptar fácilmente a lo que sería el mundo de las aplicaciones. También cuando empezamos a desarrollar una aplicación, entonces se espera que se pueda visualizar fácilmente lo que sería en la web. Esto sería entonces por ese fenómeno. De todos modos, no necesariamente es que todas las aplicaciones hoy en día se vayan a volver web, porque ¿qué pasa? Con las aplicaciones tipo web y lo que sería este tipo de diseño, lo que empieza a pasar es que también no siempre se favorece la experiencia del usuario, sobre todo desde la parte responsive o responsiva, debido a que algunas veces cuando queremos ver lo que sería la aplicación web en nuestro celular, la vemos siempre en el computador y la vemos muy bien. Cuando la queremos ver en nuestro celular, vemos que los menús o incluso los botones son muy pequeños o cuando queremos dar clic en uno, el espacio es muy pequeño, entonces sin querer con nuestros dedos terminamos buscando opciones que no son las que necesitamos. Entonces la experiencia del usuario termina no siendo la más favorable. Pero pues ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. En el segundo elemento que tenemos que tener en cuenta es que cada vez está pasando que esas tipo web o aplicaciones web se están volviendo cada vez más fuertes. Esto también hace que entonces las aplicaciones o las tiendas de aplicaciones empiecen pues a perder más seguidores. Esto se relaciona totalmente con el elemento uno. Pero ¿qué pasa? Como les decía anteriormente, no siempre estas aplicaciones web o progresivas tienen que ser como lo que se está dando totalmente. ¿Es una tendencia? Sí,
Pero lo que pasa es que muchas veces este tipo de aplicaciones no favorecen la UX, por lo que entonces no terminan posicionándose tan fuerte como cuando tenemos aplicaciones tipo nativas. Todo esto depende de cómo y para qué vamos a desarrollar nuestra aplicación. Por eso es tan importante que primero debemos generar el informe de lo que queremos hacer, desde qué tipo de público, qué competencias tenemos y demás, para que al empezar el desarrollo todo esto pueda conseguir de la mejor manera. El tercer elemento sí está relacionado pues con lo que sería la experiencia del usuario. Una cosa que pasa frecuentemente es que en la parte de la experiencia del usuario UX, muchas veces los usuarios sienten que el contenido no va a cargar y por lo mismo prefieren abandonar una aplicación y cambiarse a otra. Por eso es que en este momento se está dando la tendencia de dejar de lado los spinners y generar los esqueletos de las aplicaciones. Estos se relacionan sobre todo a lo que tiene que ver con la parte de la precarga de los contenidos en una aplicación. Aquí vamos a tener entonces lo que es la tradicional, que sería esta, que es los spinners. El spinner, entonces este círculo que se va llenando y después todo el contenido se montaría completo en un solo pantalla. Este tipo de contenido a una sola pantalla lo que hace es que muchas personas piensen que el contenido no se va a montar porque pues el spinner se demora mucho cargando. Esto empieza a generar entonces mm, no una simpatía muy agradable y una experiencia del usuario no muy favorable frente pues a lo que sería el usuario, que muchas veces entonces como siente que estos contenidos se demoran mucho en cargar, prefieren ir entonces a otra aplicación o incluso en algunos casos también a otras páginas web. Lo que se está dando entonces hoy en día, más que este tipo de spinners, se está dando entonces lo que sería el esqueleto. El esqueleto, vamos a verlo entonces aquí a pantalla, lo que nos empieza a mostrar es que en lugar de aparecer un spinner, se empieza a mostrar todos los cuadros donde se va a empezar a llenar con contenidos. Esto le da la sensación al usuario, entonces desde la UX, de que pues los contenidos prontamente ya se van a empezar a cargar y no le da una sensación como la del spinner de que pues nunca va a cargar los contenidos. Este tipo de esqueleto se está implementando hoy en día en más páginas web, sobre todo en páginas web, pero pues evidentemente esto se está derivando directamente en lo que serían las aplicaciones móviles. ¿Cuál sería el ejemplo más fuerte frente a esto? YouTube. Si ustedes se meten a YouTube directamente desde lo que sería la aplicación o desde lo que es la página web, ustedes van a ver que las precargas que ellos hacen es tipo esqueleto, donde muestran entonces estos contenidos ya con cuadros antes que con lo que serían los spinners. Entonces esta sí es una tendencia que lo que va a hacer es mejorar lo que es la experiencia del usuario. En el cuarto elemento tenemos entonces las microinteracciones. Las microinteracciones van a ser algo que permiten que el usuario en su interacción con la app se sienta parte de la misma. Estas microinteracciones son como calificar la aplicación, darle me gusta, sentirse pues, feliz o alguno de estos sentimientos. Estas microinteracciones, como ustedes ven, no son determinantes, no van a cambiar toda la aplicación. Lo único que están haciendo es que el usuario se sienta directamente relacionado con la misma, que pueda interactuar con la aplicación. Entonces, a pesar de que son botones muy pequeños y son interacciones muy pequeñas, lo que hacen es que el usuario se siente identificado con su aplicación y siente que también puede participar dentro de la misma. El 15 elemento está relacionado con la parte del diseño gráfico, también con una forma de programación que es la parte de CSS, pero pues no se preocupen. Lo que pasa con la parte de la cuadrícula es que tradicionalmente los diseños para web y para aplicaciones, por lo general, siempre se limitaban entonces a lo que era un solo cuadro. Este tipo de cuadro, ¿por qué se daba? Porque en la programación clásica todo lo que se pretendía era generar algunas reglas y dentro de esas mismas reglas o cuadrículas que se daban era que entonces los botones estuvieran organizados, los elementos gráficos y todo siguiera respetando entonces un mismo cuadrado o cuadrícula. Ahorita con los nuevos tipos de programación y con el diseño gráfico como ha evolucionado, se espera que entonces ahora las aplicaciones tengan un diseño fuera de la cuadrícula. Si ustedes ven en este caso tenemos un rectángulo que es el fondo, pero también tenemos una foto que empieza a romper lo que sería el fondo tradicional o la cuadrícula tradicional. Además de eso, donde vemos el título y el sumario, que podrían ir en esta esquina y podríamos cambiar el logo del lugar, también está por fuera. Lo que sería el menú tradicional, que es en la parte superior o en la parte inferior manteniendo la cuadrícula tradicional, también se han ido saliendo de esos espacios. En las aplicaciones tradicionales también se empieza a ver que este diseño empieza a romperse
y que cada vez incluso esta parte que se ve aquí de la fotografía se está volviendo más tendencia al empezar de salir de lo que sería el fondo tradicional, romper las cuadrículas para que sea más interesante para pues, el usuario y lo que sería la experiencia. El sexto elemento habla sobre los diseños verticales y divididos. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la forma entonces en que estamos navegando. Si ustedes ven, últimamente están empezando a aparecer unas nuevas actualizaciones de sistema, sobre todo para los que son usuarios Android, en la que ahora la parte del sistema operativo hace que empecemos a navegar más de manera horizontal que de manera vertical. La manera pues en que están diseñados los dispositivos móviles, como ustedes ven acá, es para que ergonómicamente los sostengamos de manera vertical. De esta manera entonces también el movimiento natural con el que se puede mover el pulgar sería entonces de esta manera horizontal. Estas últimas actualizaciones que le están dando a los sistemas operativos también están influenciando para que entonces ahora lo que son la parte de las nuevas aplicaciones se están empezando también a diseñar de la misma manera, en un diseño y navegación que será horizontal. Entonces aquí vemos como dónde está el título, el logo pues de la aplicación y cómo entonces también vamos a navegar a través de esta tienda de manera horizontal, casi como si estuviéramos navegando a través de una galería de imágenes que estaría dentro de nuestro celular. Una manera más natural y sencilla entonces de navegar dentro del celular. El séptimo elemento son las imágenes SVGS. Las imágenes GBS o pues gráfico vector escalable, acá tiene también la traducción en inglés, son imágenes tipo vector. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que existen dos tipos de imágenes en las que podemos clasificar entonces las imágenes digitales. Las podemos clasificar en las imágenes que son mapas de bytes, que están compuestas por píxeles, y las que son vectores. Estas segundas están compuestas por nodos o puntos. ¿Esto qué quiere decir? Ese tipo de imágenes no se van a pixelar. Las podemos agrandar, las podemos personalizar y cuando las utilizamos en el mundo entonces de las aplicaciones, lo que va a suceder entonces es que cuando tengamos estos diseños que son adaptativos y responsive, las personas van a poder entonces cambiar de pantalla y las imágenes no se van a pixelar. Las personas también van a poder hacer zoom dentro de estas imágenes y pues no les va a afectar la parte de los píxeles. Para los que no conocen nada sobre las imágenes vectores, no pasa nada, ya les voy a mostrar un poco. Cuando vamos a trabajar con las imágenes de vectores, y en este caso que serían las de SVGS, gráfico vector escalable, lo que se hace que se necesitan programas especializados, como Adobe Illustrator, se pueden utilizar también CorelDRAW, entre otros. Cuando vamos a utilizar entonces un vector, digamos que no sabemos vectorizar, lo que podemos hacer es ir a páginas como esta, que se llama freepik.es. En FreePik nosotros vamos a encontrar entonces una galería que tiene vectores, tiene imágenes tipo mapas de bytes, es decir, fotos, va a tener archivos como para Photoshop tipo PSD y también va a tener iconos. En este caso, si hacemos despliegue de esta parte de acá, vamos a encontrar entonces ahí que podemos encontrar recursos gratuitos, vectores, fotos, para Photoshop o para iconos. En este caso, pues tipo vector, aquí ponemos la palabra y ya encontraríamos entonces el recurso que queremos utilizar. En este caso entonces voy a poner un ejemplo, vamos a poner animales y entonces aquí ya vamos a encontrar los resultados. Primera recomendación cuando quieran utilizar elementos gráficos de esta página, no utilicen los que están en esta cenefa gris. Estos dicen que están hechos o patrocinados por Shutterstock. Shutterstock es un banco de imágenes muy bueno que van a encontrar ustedes imágenes tipo fotos, vectores, van a encontrar incluso videos y todo lo que van a encontrar ahí tiene muy buena calidad. El problema es que es un banco de imágenes que es pago. Todo lo que ustedes hagan o encuentren ahí va a tener una marca de agua y no se va a quitar a menos de que ustedes paguen por esos recursos. Eso quiere decir que tiene una licencia copyright. Esa licencia lo que nos indica es que si queremos utilizarlo hay que pagar para que entonces el dueño de la imagen quite la marca. Ya después de bajar de esa cenefa toda la parte inferior, sí podemos coger recursos porque ya le pertenecen pues a la página de FreePik.
Lo que uno hace entonces es empezar a buscar la imagen que a uno le podría servir para lo que uno quiere llegar a desarrollar. Yo en este caso voy a coger una imagen muy sencilla porque es más para mostrarles a ustedes cómo funcionan los vectores. Digamos que en este caso voy a coger estos animales. Cuando los selecciono, me va a salir entonces aquí un botoncito verde. Si les llega a salir otro aviso, que en este caso pues están celebrando los 9 años de Free Peak y pues precios especiales por si uno quiere coger los paquetes premium. Aquí entonces le voy a dar clic en descargar y luego me sale este otro botón verde para descargar. Lo que va a suceder es que en un momento me va a empezar a descargar una carpeta comprimida. Ya entonces aquí la tenemos y entonces al darle doble clic dentro de esta carpeta vamos a encontrar varias extensiones o formatos de archivo. Como ustedes ven acá entonces tenemos unas imágenes tipo JPG, que sería entonces la tipo mapa de bytes, que es la fuente o el archivo que ya conocemos tradicionalmente. Y tenemos pues lo que sería en cuanto a las licencias, cómo se puede utilizar. Si queremos utilizar la misma fuente que tienen en este vector, aquí nos la ofrecen para que también la podamos instalar en el computador. Los que serían realmente los archivos vectores son estos dos, .ai o .eps. EPS es un formato más universal que nos sirve para abrir en diferentes programas de diseño. En caso de que de pronto no nos descargó este archivo que es .ai, ahí quiere decir Adobe Illustrator, si lo queremos abrir con Adobe Illustrator, este archivo que es CPS, lo que hay que hacer es sacarlo, extraerlo de ahí, luego clic derecho y lo abrimos directamente con este programa. En este caso, pues yo voy a abrir el que dice Adobe Illustrator, le doy doble clic y entonces él ya me lo va a abrir en lo que sería Adobe Illustrator. Una vez ya nos abre el archivo, si ustedes ven entonces en este caso, yo selecciono los elementos y lo que va a aparecer es que está compuesto por puntos. Digamos que en este caso yo solo quiero coger al zorro. Entonces yo lo selecciono, le puedo dar clic en desagrupar, hago clic por fuera y aquí ya tengo solo el zorro. Lo quiero agrandar solo para mostrarles a ustedes que pues no se va a pixelar. Como pueden ver, a pesar de que lo agrandé al doble del tamaño que tenía originalmente, no se pixela porque pues está compuesto entonces por puntos en lugar de píxeles. Si le quisiera cambiar el color o empezar a personalizarlo para unas necesidades particulares, también lo podría hacer. Entonces en este caso lo voy a cambiar a color azul, solo para mostrarles entonces cómo se podría llegar a trabajar con la parte de los vectores. El caso con estas imágenes vectorizadas es que están diseñadas casi que para personas que trabajan con el mundo gráfico o con el diseño gráfico. Para ello pues se necesita entonces tener programas especializados como el que está ahí mostrándoles en este momento que es Adobe Illustrator. Yo en este caso entonces voy a terminar de editar un poco la imagen para exportarlas y con ello mostrarles cómo se vería entonces esta imagen cuando es formato SVGS. Entonces en este caso voy a coger esta imagen particular y lo que voy a hacer es como si quisiera convertir solo esta cabecita en una imagen que voy a utilizar dentro de mi aplicación y lo que quiero es que entonces exportarlo en ese formato de SGBS para que después cuando lo utilice dentro de mi aplicación no se vaya a pixelar, las personas lo puedan ver, lo puedan agrandar, le puedan hacer zoom o lo que quieran y después no vayamos a tener ningún problema entonces con la resolución. Entonces ya en este momento la tengo lista, la metí en otro lienzo y aquí le voy a dar entonces guardar como y si ustedes ven acá entonces vamos a encontrar que cuando despliego este menú me sale SVG. Con SVG entonces le voy a decir que quiero que me exporte solo la imagen 2 que es la cabeza entonces del zorro y aquí pues lo voy a meter entonces en una carpeta que tengo aquí de desarrollo de aplicaciones para poder mostrarles a ustedes cómo se ve.
Entonces aquí le vamos a decir que queremos entonces las opciones que ya están predeterminadas. Y en este momento ya lo termino de exportar. Me voy a meter entonces en la carpeta que tengo de desarrollo de aplicaciones. Y si ustedes ven, aquí ya tengo cabeza de zorro. En este caso, como no es un formato de imagen tradicional, como un JPG, PNG, GIF, TIFF, sino SVG, él nos muestra como si fuera un archivo de internet. Si yo le doy doble clic, él lo que va a hacer es que nos va a abrir un navegador y nos va a mostrar la imagen dentro de ese navegador de internet. Como es una imagen como si fuera para un navegador, lo que va a pasar entonces cuando lo utilicemos en nuestro desarrollo de aplicación, él lo va a reconocer como si fuera un elemento más dentro de la aplicación, más que como un elemento gráfico, lo va a identificar entonces como si fuera un elemento web, que entonces respondería directamente a nuestra programación o a lo que sería el diseño gráfico. Si ustedes ven, ahí ya no lo abrió, tiene el formato de SVGS, y si yo le llego a dar clic derecho también lo podría llegar a guardar. Cuando lo doy entonces guardar, me sale incluso guardar como imagen. Cuando lo quiero guardar como imagen, entonces él me va a decir que si lo quiero mantener en ese mismo formato o si lo quisiera ya incluso a cambiar a uno tradicional de mapa de bytes, como sería PNG. Entonces ya les voy a mostrar acá en la ventana y en la parte de esta parte desplegable, miren que aquí me sale PNG o lo que sería mapa de bytes, es decir, lo convertiría entonces a píxeles. Ya en este caso, si la persona llega a hacerle zoom a esta imagen, la llega a agrandar o encoger y demás, no se va a pixelar porque ya tenemos entonces una imagen que es tipo vector, pero es un vector escalable. Por eso entonces es el formato SVG. Ustedes pues no se preocupen para el desarrollo de sus aplicaciones, como son tipo prototipo, probablemente pues ustedes van a utilizar es más tipo fotos, imágenes tradicionales de mapas de bytes y pues aquí les recomiendo esta página de FreePic de todos modos porque pueden encontrar fotos muy buenas y también elementos gráficos muy interesantes. Lo mejor es que todos son bajo licencia Creative Commons, entonces los pueden utilizar sin ningún problema. El octavo elemento son las animaciones activadas por desplazamiento o incluso las imágenes cinemáticas. Este tipo de interacción cada vez está siendo más popular y lo que ayuda es que como el usuario empieza a ver animaciones, se interese más en este tipo de diseño. Hay diferentes lugares donde se pueden empezar a crear los Cinemagraph o incluso animaciones por desplazamiento de mouse o de movimiento. Aquí entonces si ustedes ven dentro de la misma lectura van a encontrar algunos links que les van a mostrar cómo se podría hacer. Para hacer, por ejemplo, los Cinemagraph, pues el programa número uno o especializado para hacerlo podría ser con Photoshop, pero ya existen incluso aplicaciones dentro del celular que podríamos descargar para utilizarlo y generar este tipo de resultados. Si ustedes ven un Cinemagraph es tener todo el fondo o pues la mayoría de la foto totalmente estática y solo un elemento que está en movimiento. En la tendencia actual les voy a mostrar entonces un ejemplo de una aplicación que es tipo web. En esta aplicación que es Santego, Santego Shop, es una tienda de ropa mexicana y ellos lo que hacen entonces es utilizar estos recursos de Cinemagraph o pues video animado. Aquí entonces tenemos un primer video animado donde entonces nos empiezan a mostrar lo que va a ser la tendencia de verano en cuanto a sus colecciones. Entonces tenemos un video que lo que hace es que activa cuando empezamos a navegar entonces dentro de lo que sería la aplicación o en este caso dentro de la página web. Ustedes lo pueden explorar dentro de su celular para que vean que va a tener la misma sensación que nos está dando viéndola como una página web. Al empezar a desplazar, si ustedes ven, empiezan a salir algunas animaciones, por ejemplo, este tipo de animación sencilla, que es una fotografía que tiene zoom o galería de imágenes que empiezan a tener zoom out. Esto entonces son pequeñas animaciones que se empiezan a dar y lo que empieza a dar es una sensación entonces de interactividad y movimiento dentro de la misma aplicación. Mi recomendación es que exploren pues el mundo del Cinemagraph. Hay varias aplicaciones. Si ya se quiere hacer a este nivel tipo profesional, si ustedes empiezan a observar, pues Photoshop sería un programa para hacerlo. Evidentemente en esta clase no alcanzamos a desarrollar un Photoshop, un Cinemagraph con Photoshop, pero pues la forma en que se haría es
Utilizar, puede ser el celular o una cámara más profesional, no pasa nada. Un trípode, se selecciona cómo va a ser este tipo de imagen y luego ya lo que se hace en Photoshop es poner todo este elemento totalmente estático para activar solo esta fracción. Esto mismo que sería pues en un programa como Photoshop se puede hacer directamente en aplicaciones como les mencioné anteriormente que pueden descargar ustedes directamente en su celular. El noveno elemento, que son los botones de Call to Action o animados, son pequeños botones que lo que hacen es este tipo de actividad. Si entonces, por ejemplo, yo moviera este botón de este lado al contrario, lo que va a hacer entonces es que pase de noche a día. Son pequeños botones que dan animación dentro de lo que sería nuestra aplicación, aunque pues realmente estos no están generando mayor aporte dentro de las aplicaciones. Aquí de todos modos hay algunos ejemplos que se pueden ver también con la programación de CSS. En cuanto ya al diseño gráfico y lo que ustedes tendrían que lograr dentro de su look and feel, tenemos que hablar entonces de los fondos. En los fondos, algo que está trabajando fuertemente es la parte de los gradientes o degradados y los duotonos. En los gradientes, ya los vamos a ver, aquí en este caso tenemos un duotono, que entonces si ustedes ven corta y nos muestra dos colores. Este a su vez está tratando de combinar lo que sería el duotono y también el degradado, pero al tener esta línea por la mitad lo convierte totalmente en un duotono. Cuando queremos trabajar entonces los degradados, en los degradados por lo general se trabajan a dos colores, igual como si estuviéramos trabajando como el duotono, pero si ustedes ven aquí hay un ejemplo de lo que fue Instagram cuando empezó a nacer, e incluso se burlaron mucho del logo cuando inició, porque si ustedes ven tiene incluso tres colores para un degradado, e inicialmente dijeron no, es un logo que estaba diseñado incluso casi que pensado como si fuera por un niño. Pero hoy en día, incluso el logo de Instagram pues está muy bien posicionado con un fondo degradado a tres colores. Ya no tiene estos mismos colores exactos que estamos viendo aquí en este GIF animado, pero sí va por el color rosado, naranja y morado. Mi recomendación cuando vayan a trabajar entonces en los fondos, yo les recomendaría sobre todo los degradados más que los duotonos, ya que el duotono pues hay que generar este tipo de imagen con la separación entre los dos. El degradado es un poco más sencillo de trabajar o si quieren llegar a trabajar un color sólido ya no lo van a dar en la siguiente recomendación que sería, vamos a saltar un momento que sería este que habla sobre la parte de lo que serán los colores fuertes como estos, los colores vivos, y sobre todo entonces tipografías que empiecen a generar un acercamiento a lo que sería el usuario. En este caso, este sería el elemento 14, ya de todos modos me voy a devolver, es para mostrarles entonces recomendación cuando quieran trabajar entonces a un solo color. De todos modos, en este caso de un solo color, si ustedes ven, aquí empiezan a generar un degradado suave para que aquí pase de un amarillo un poco más quemado o más encendido a uno entonces más cálido brillante. Y las fuentes que están utilizando entonces fuentes que son de tipo caligráficas, que esas ya las vamos a ver un momento. Las caligráficas, entonces aquí están colores, sobre todo se están utilizando colores muy vivos y audaces cuando queremos utilizar entonces colores de un solo tono. Las fuentes caligráficas o las que imitan la escritura humana, esa sería la característica principal. Pero ojo, estas se deben dosificar. Si ustedes ven, las que son las caligráficas tienden a inspirarse en la escritura humana. Entonces aquí vamos a encontrar las góticas, las Timoteo, las tipo rapero, todo ese tipo de fuentes que son inspiradas en la escritura humana van a ser tipo caligráfica, pero son un poco difíciles de leer. Entonces miren lo que hacen acá. Equilibran entonces esto para títulos o logos y para lo que ya sería el texto largo empiezan a utilizar otro tipo de fuente que ya ahorita les voy a hablar sobre tipos de fuente. Como me adelanté entonces a dos elementos, vimos el 14 y el 15, les voy a mostrar entonces ahora sí con más elementos que tienen que ver con la parte del diseño. Después de haber visto la parte de el duotono y el degradado, vemos este elemento que es el 11 que sería lo retro y el brutalismo. Ojo, esta tendencia realmente no es que vaya a ser impactante para el resto de lo que va a ser la historia de las aplicaciones. En este momento tiene bastante fuerza porque lo que son las personas que pues en los 80s, incluso un poco de los 90s empezaron pues a crecer, empezaron a ver pues todo este tipo de elementos gráficos que tienen que ver con lo que sería lo retro o el brutalismo.
Este tipo de elementos, como les digo, muy populares en los 80s, una parte de los 90s, empiezan a generar nostalgia en esas generaciones. Esas generaciones hoy en día pues son la mayor fuerza comercial, son las personas que pagan por tener aplicaciones o incluso pues que pagan servicios que tienen que ver con todo el mundo digital. En este momento entonces cobran fuerza, sobre todo pues para esta generación. Pero a medida que esta generación ya no sea la mayor fuerza comercial, sino que sean otras personas las que empiecen a tener el poder adquisitivo, pues este tipo de tendencia empieza a desaparecer. De todos modos, pues no todo el público de esa misma generación tiene la misma nostalgia o recuerdos frente a lo que serían estos elementos gráficos. Por lo que les digo, esta simplemente es una tendencia que será momentánea. Otro elemento que nos empiezan a presentar bastante para la parte del diseño y en la parte de los fondos es el diseño textil. Este yo no lo recomiendo, sobre todo cuando es la primera vez que estamos empezando a desarrollar elementos gráficos y desarrollo de aplicaciones móviles, porque si ustedes ven, lo que tiene que ver con el diseño textil por lo general genera fondos tramados. ¿El fondo tramado qué es? Un elemento gráfico pequeño que se empieza a repetir varias veces, como en este que vemos una cuadrícula, que sería una tela entonces de puros cuadros. También tendríamos este como de ondas o lo que sería como escamas, pero este tipo de fondos tipo textil son un poco difíciles, sobre todo cuando estamos apenas iniciando en la parte del desarrollo de aplicaciones móviles y que no tenemos tanta experiencia en el mundo del diseño gráfico, porque lo que empiezan a hacer es que ya los elementos texto y elementos gráficos que queremos poner encima de este fondo van a generar una competencia frente a lo que estamos trabajando en este fondo. Entonces son un poco complicados de manejar. En la parte de los diseños de los logos, que ustedes pues van a tener que diseñar un logo para su aplicación, hay muchas herramientas Web 2.0 que pueden utilizar. Simplemente poniendo en Google diseño de logo gratis, van a encontrar diferentes herramientas que les pueden ayudar. También si ustedes pues saben utilizar herramientas como Adobe Illustrator o cualquier otra, la pueden utilizar. Lo único es que tengan en cuenta que cuando van a diseñar logos, sobre todo cuando son para aplicaciones, deben ser minimalistas y muy sencillos. Un logo por lo general no se pasa de tres elementos. Si ustedes ven el ejemplo que nos están dando acá, sería este, donde vemos uno, 2 y el tercer elemento icónico o gráfico sería la tipografía. Entonces acá tenemos uno, 2, 3. Entre más sencillo sea, mayor recordación y más fácil será que las personas entonces puedan empezar a recordar el logo que ustedes crearon para que así cuando vayan a empezar a descargar o a visitar la aplicación esté más en la parte de la memoria de los clientes o los usuarios que empiezan a ingresar pues a las tiendas de aplicaciones. Esto era la parte de los colores vivos y la tipografía que ya me había adelantado para mostrarles un poco. Y también lo de la parte de la tipografía que imita la escritura a mano. Ya los últimos elementos que vamos a ver, todos están relacionados pues con tecnología que más que en cuanto a la parte gráfica de la aplicación, lo que nos va a mostrar es que la tecnología hoy en día lo que trata de hacer es trabajar con la parte de la inteligencia artificial y con la parte de la interacción de gesto y voz. En esta inteligencia artificial lo que se pretende es que cada vez las aplicaciones respondan más fácilmente pues a lo que sería la experiencia del usuario. También que entonces todo lo que tenga que ver con la interacción con la misma sea pues más directa y que incluso la aplicación pueda recordar cómo es la navegación que hace el usuario para que pueda seguir respondiéndole de una manera como más directa y que no el usuario tenga que estar casi que guiando paso a paso. En la parte de la diseñado pues por medio de interacción de gesto y voz, si ustedes ven pues incluso hoy en día trabajamos con este tipo de tecnología, no lo vamos a poder desarrollar en esta asignatura porque pues se necesitaría pues de unos procesos de desarrollo y programación muy avanzados. En este caso la parte del desarrollo de gesto y voz ya lo hemos aplicado en aplicaciones tipo Google, donde le podemos hablar y él pues nos va a ubicar directamente en un espacio. También lo que tiene que ver con el gesto, si ustedes ven incluso lo que tiene que ver hoy con las aplicaciones de fotografía, podemos levantar la mano, picar un ojo y con ello ya empiezan entonces ellas a reaccionar. Frente entonces a este material, ustedes van a encontrar también en Virtual Savannah que están otros elementos relacionados para que ustedes puedan desarrollar lo que es el look and feel. El primer elemento que van a encontrar entonces dentro de Virtual Savannah es el del diseño. Cuando le den clic a ese elemento de diseño,
se van a encontrar entonces con esta página, es de Google, y ahí les va a dar entonces varios elementos gráficos con los que pueden trabajar para el desarrollo de look and feel. Cuando es la primera vez que vamos a trabajar entonces con diseño gráfico, este tipo de herramientas nos van a ser muy útiles porque ahí nos van a mostrar entonces cómo podemos empezar a desarrollarlo, nos empiezan a mostrar temas de navegación, de colores, de tipografías, de iconos, e incluso entonces podemos empezar a descargar iconos de acá, podemos encontrar entonces las paletas de colores para saber cómo combinar, podemos utilizar entonces diferentes tipos de tipografía y ellos nos van a mostrar entonces recomendaciones y demás. En este caso, les voy a mostrar entonces esta que tiene que ver con color, que también está ahí en Virtual Savannah, y lo que nos va a mostrar es que pues podemos utilizarlo desde el uso de las interfaces o incluso desde la parte de la accesibilidad para poder identificar todos los colores y la forma entonces que podríamos entonces empezar a trabajarlo. En este caso entonces me voy a meter a la parte de usos de interfaces y acá lo que nos empieza a decir es escoja un color principal que quieras tener. Entonces me meto aquí a principal y escojo digamos un rojo. Ya cuando lo escojo, entonces él incluso me da los números del color para que yo después, cuando vaya a diseñar o desarrollar la aplicación en una herramienta web 2.0 o incluso pues en programación, pueda tener exactamente los colores que quiero trabajar. Si yo ya quiero empezar entonces a combinar el color rojo con un secundario, en este caso pues tiene un azul, yo me voy a parar en segundo color y ahí voy a escoger entonces otro color que quisiera utilizar. Aquí voy a coger un verde y él entonces lo que me empieza a mostrar es, si usted lo va a utilizar en una interfaz, aquí sería la forma en que lo podrías visualizar y la forma en que lo podrías empezar a combinar teniendo el color principal y dándole acentuaciones con el color verde. Si no sabemos mucho en la combinación de colores, no se preocupen, pueden utilizar el círculo cromático. ¿O qué pasa? Si ustedes ven acá, pues él mismo nos va dando como los porcentajes de cada color y nos va dando las gamas. ¿Cuáles serían las recomendaciones más sencillas? Cuando queremos trabajar entonces con el rojo, el color complementario, opuesto o que más nos va a servir entonces para que generen un contraste, va a ser el verde. Si vamos a trabajar con el color morado, el opuesto complementario del morado va a ser el amarillo. Y en el caso entonces de lo que sería el naranja, su complementario va a ser el azul. De todos modos, si no queremos trabajar con complementarios opuestos, lo que podemos hacer es trabajar entonces con duotono, que son colores entonces que se van a aparecer entre ellos. Por ejemplo, un rojo y el otro color que podríamos coger podría ser entonces el rosado. Si ustedes ven, entonces aquí empezamos a generar ya lo que tiene que ver con la parte del duotono. Sobre todo aquí lo pueden apreciar mejor. Entonces, para la parte del look and feel, lo que podemos hacer es tomar pantallazos, anotar los colores y con eso ya vamos a empezar a decir específicamente cómo va a lucir nuestra aplicación web según los colores que pues vamos a establecer y según entonces los elementos que nos muestran aquí de lo que será la interfaz. También entonces otra cosa que tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a desarrollar el look and feel, además entonces de lo que serán estos colores de interfaz, va a ser la tipografía, las fotografías que queremos utilizar y para ello entonces dentro del mismo Virtual Savannah ustedes van a encontrar que el otro elemento que también les estoy dejando es la presentación de tipos de fuentes tipográficas y de ahí va a haber una pequeña tarea que fue la que les mencioné al comienzo del video, que simplemente es crear un archivo de Word, perdón, un archivo de PowerPoint donde van a poner tres imágenes. Cada imagen entonces va a estar relacionada con el mundo de las apps y deben determinar qué tipo de fuente utiliza. Deben de generar un ejemplo por cada una para lo que sería el palo seco, una para la caligráfica y una para la romana. En este caso, pues marcan su trabajo, le ponen la licencia, ponen cada ejemplo con el tipo de fuente a la que pertenecen y esa sería la tarea. Ya entonces les voy a explicar el tema de fuentes tipográficas. Entonces aquí está la presentación. Y en este caso vamos a hablar solo de tres fuentes tipográficas o familias tipográficas. Realmente en el mundo del diseño gráfico existen seis, algunas veces incluso mencionan siete, pero nosotros solo nos vamos a quedar con estas tres. ¿Por qué? Porque son las que se utilizan en el mundo del diseño de aplicaciones móviles y porque son las que nos permiten una escritura. La primera entonces que vamos a identificar es la que se llama la familia palo seco.
Las fuentes palo seco se caracterizan ¿por qué? Porque tienden a ser muy simétricas, muy sencillas, no tienen decoraciones. Si ustedes ven, tampoco tienen ninguna terminación. Estas, como son tan sencillas, geométricas y fáciles de leer, se utilizan para publicidad y para Internet. En el mundo de lo que son las aplicaciones móviles se utilizan bastante porque permiten una lectura muy rápida y sencilla. Algunos ejemplos de estas, entonces las tenemos acá. Tenemos a Rebook, tenemos a Arial, tenemos la Verdana, que todos son ejemplos entonces de lo que sería palo seco. Estas son las que se utilizan sobre todo para los textos largos, cuando tenemos entonces un texto más largo en una aplicación o queremos el menú, cosas que se puedan leer fácilmente, sería con este tipo de fuente. La caligráfica, aquí tenemos entonces un ejemplo, son las que ya están inspiradas en la escritura humana. En este caso es como basado en lo que sería la cursiva, pero también podríamos tener unas que fueran más tipo góticas o tipo Teo, depende entonces de diferentes tipos de escritura humana. La característica de estas, pues que ya están inspiradas en la escritura humana, esa es su característica principal. Pueden ser de diferentes estilos, como las góticas, cursivas, entre otros estilos. No siempre son tan sencillas de leer, por lo que se deben dosificar. En lo que sea en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, como ven, se utilizan bastante en lo que serían el diseño de los logos o en lo que son los títulos. Ya en lo que es el texto largo, textos que queremos dejar para menús y que se puedan leer rápidamente, se utilizaría la anterior, que es esta que se llama palo seco. En los ejemplos que entonces vamos a encontrar de caligráficas les traje estos, que son entonces la de los Simpson, que esa es la escritura o la forma en que escribe Matt Groening. La que está por debajo, entonces es una fuente tipo gótica, también entonces viene de la escritura humana. Tenemos la de la Disney, que también entonces viene inspirada de la firma del señor Walt Disney, o incluso tenemos la Timoteo. Todas estas son ejemplos de lo que sería la familia caligráfica. El último tipo de fuente no se utiliza casi en lo que sería el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles. Se puede o se utiliza más sobre todo en el mundo de lo que es impreso. En el mundo digital se utiliza algunas veces cuando tenemos como páginas que son bastante serias o que van a abarcar bastante texto. Estas casi no se utilizan porque están diseñadas para textos largos. Lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles y lo que es Internet por lo general no utiliza textos largos debido a la forma en que las personas leen en las pantallas, que es de tipo escaneado y de lectura rápida. ¿Cuál es la característica principal de esta familia tipográfica? Que tiene terminaciones. Estas terminaciones que tienen las letras permiten que las personas hagan micropausas cada vez que se encuentran con una terminación. Esas pausas hacen que entonces los ojos descansen y por eso las personas pueden leer más. Estas terminaciones también se les pueden llamar serif o serifas. La palabra en inglés viene de serif, alguien lo pasó al español como serifa y otra persona dijo pues realmente se deberían llamar remates. Cualquiera de las tres formas simbolizan o representan pues lo mismo. El ejemplo más claro de esta pues sería la Times New Roman y acá vemos entonces exactamente qué es lo que determina entonces una familia de fuente romana. Son estas terminaciones. Entonces, esto sería lo último para hablar sobre este tema del diseño gráfico frente al mundo de desarrollo de aplicaciones móviles. En su look and feel, entonces tengan en cuenta la parte de los colores, la tipografía que van a utilizar, el logo y ya pues imágenes que ustedes empiecen a identificar que van a utilizar. La tarea, entonces van a encontrar aquí el link. La tarea es individual. Cada uno entonces, acá está, cada uno entonces lo que debe hacer es generar un archivo de PowerPoint, poner tres diapositivas en cada una, un logo o elemento relacionado entonces con el mundo de las aplicaciones móviles y enfrente o debajo del logo van a escribir esta pertenece a las Palo Seco, que en este caso sería Palo Seco. Aquí encuentran otro, ponen entonces las caligráficas, otra entonces que sea de las romanas. Muchas gracias y si tienen algún comentario, alguna duda o necesitan una asesoría, por favor no duden en comunicarse conmigo, ya sea por mi correo o por el grupo de Facebook. No esperen a los últimos días, últimas horas de la entrega del trabajo para poder entonces pedir estas asesorías o para tener comentarios o dudas. Quedo atento y nos vemos entonces en un siguiente video.